Bien, seguimos entonces con esta segunda parte del curso de electrónica y programación. Ahora vamos a ver otros tipos de LEDs, que si bien también son RGB, son un modelo especial. Se llama WS2812B, es el modelo del LED de una empresa que se llama NeoPixel. Bien, ¿qué particularidad tienen estos LED? Son unos LED RGB que, que son de la misma forma de los que venimos viendo, solo que le agregaron a cada LED un microcontrolador de 3 bytes adentro. O sea, cada LED a su vez tiene un microchip que se utiliza para controlarlo. Porque ahora vamos a ver de la forma que están conectadas, tienen una forma de trabajar que lo que ayuda es utilizar menos pines, porque como vieron, para manejar por ejemplo un LED RGB y poder ir variando su intensidad, vieron que estábamos utilizando 3 pines PWM que, que a veces son muy escasos en los microcontroladores, y imagínense que si tuviéramos que controlar muchos LEDs, ya sería necesitaríamos muchos micros, digamos, para poder controlar esa cantidad. Entonces resolvieron esa parte eh, fabricando estos LEDs con un micro cada uno. Entonces se puede ir trabajando en forma particular con cada uno. ¿De qué forma? De esta forma. Esta es una de la forma que están conectadas. Cada LED, también a veces a cada LED se le llama píxel. Por ejemplo, tienen conectada una forma que es como un encadenado. O sea, cada LED tiene su alimentación, VCC y GND, y tiene el micro que tiene adentro, tiene dos pines, uno para la entrada de datos y otro para la salida. Entonces, por ejemplo, en este caso hay tres LED conectados entre sí, se conecta. Tenemos en un extremo tenemos disponible el pin para la entrada, y después esto internamente en la placa que vengan conectados tenemos la salida de un LED a la entrada del siguiente, y así sucesivamente, la salida de este a la entrada del siguiente. Y por ejemplo en este caso que sean de 3 LEDs, vamos a tener de un lado VCC y GND y la entrada, y en el otro extremo VCC, la salida y una entrada. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es trabajar alimentando esto a 5 voltios por ejemplo y a GND, y por la entrada vamos a mandarle unos datos que va a servir para trabajar, para indicar de qué color tiene que prender cada uno, o hacer las animaciones o ir viendo. Fíjense que de esta forma, solamente con un pin digital, vamos a poder manejar una cadena de LEDs que estén conectados de esta forma. Estos LEDs son bastante pequeños, son de 5 milímetros por 5 milímetros y tienen un alto brillo. Por ejemplo, vienen de muchas formas. Vamos a ver uno, por ejemplo, una tira de 8 píxeles. Si vemos, viene conectado así. Esta es la parte de arriba. Ahí viene cada LED y ya la interconexión esa entre medio ya viene hecha. Y si vemos en la parte de atrás, tiene disponible el GND, el DIN, este sería el VCC que indica acá de 4 a 7 voltios, y GND. La particularidad que tiene esto es que si ponemos otra tira también de 8 píxeles o compatible, si lo vemos desde abajo, fíjense que la salida de esta tira ya queda disponible para conectar directo a la entrada del otro. Entonces simplemente hacemos unos puentes rectos y podemos ir escalando. En este caso podemos conectar al lado otra de 8, una de 4, lo que nos haga falta. Bien, el modelo que estamos viendo nosotros es el B, es WS2812B, y también hay un modelo que es WS2812. La única diferencia que tienen es que el 2812 tiene disponible para conectar VCC, que es la alimentación del micro,
y VDD, que es la alimentación del LED. Pero en cuanto al funcionamiento no nos cambia nada, son muy similares. Bien, ¿qué consumo van a tener estos LEDs? Como veníamos viendo, este consumo en promedio, cada píxel, digamos, RGB, es en promedio 20 mA. Y el consumo máximo, cuando estén todos en el máximo brillo y todos encendidos, que es la luz blanca, va a ser de 60 mA. ¿Sí? Eh, bien, tenemos entonces el, eso por cada LED. Entonces, por ejemplo, si tenemos de esta placa de 8 LEDs, vamos a tener en consumo promedio 20 mA por cada una, por cada píxel. Vamos a tener 160 en promedio y un consumo máximo de 480. Fíjense que nosotros, si utilizamos el regulador de tensión que nos trae la placa Arduino, como corriente máxima nos entrega 500 mA. Fíjense que si conectamos una tira de estas directamente, una de 8, ya estaríamos muy cerca del límite superior del consumo máximo. Por ahí es recomendable, cuando vamos a trabajar con muchos LEDs o algo así, utilizar fuentes externas. Acuérdense que tienen que estar conectadas las referencias, las masas, los GND, digamos, que estén conectadas entre la fuente y el Arduino. Y es recomendable alimentar esto con una fuente externa. Para hacer una prueba ahora, cuando conectemos, vamos a conectar directo al Arduino, pero también podemos utilizar las fuentes externas cuando ya tenemos una cantidad excesiva de LEDs. Bien, la forma de conectar esto, como les decíamos, que se pueden conectar en cascada. A veces cuando son tiras demasiado largos de un par de metros o medio metro más o menos, a veces es mejor alimentar por los dos extremos. Vieron que por ejemplo tenemos acá en un extremo tenemos GND y VCC. A veces es bueno, si es muy larga la tira, por el tema de la caída de tensión a lo largo de la tira, alimentar en los dos extremos, o sea, en los dos extremos conectar GND y en los dos extremos conectar la fuente. Eso es un dato para tenerlo en cuenta cuando las tiras son muy largas. En cuanto a la información que se van manejando entre LEDs, no hay mucho problema, porque cada LED va transmitiendo al del lado la misma información para saber de qué color tienen que prender. Eso ya lo vamos a ver ahora con el código. Bien, entonces tenemos que el consumo eléctrico era esto. El esquema de conexión. Bueno, vamos a tener así estas tiras de LED. Acá siempre recomendando, lo que decía era siempre es recomendable utilizar una fuente externa, porque nuestro proyecto, aparte de los LED, seguramente tendrá otras cosas que va a consumir corrientes y podríamos estar cerca del límite máximo. Luego, antes de conectar un pin digital, por ejemplo, a la entrada de IN, se pone en serie una resistencia de entre 300 y 500 ohms, recomienda el fabricante, así que una de 470 ohms estaría bien. Eso es para proteger la entrada de los primeros LEDs. Bien, entonces, hasta acá, ¿hay alguna pregunta en cuanto al hardware? Bien, entonces, como les comentaba, estos LEDs, estas tiras de LED, al tener un micro particular cada una, lo que hacen es trabajar en cascada. ¿Cómo es eso? O sea, nosotros vamos a tener solamente un DIN disponible en el primer LED. Entonces, ese microcontrolador que tiene cada LED, lo que hace es, cuando nosotros le mandemos una información al primer LED, va a ser recibirlo, accionar de la forma RGB que tiene que accionar los suyos, y por la salida va a retransmitir la misma información. Entonces esa información va a recibir el de al lado, va a accionar sus LED y retransmite la información. Y así se va manejando en cada uno. Esto lo hace muy potente, ya que
digamos, entre LED y LED, entre cada transmisión, al retransmitir la información, se elimina mucho el ruido que hay. Entonces, al estar tan cerquita uno de otro, no hay mucho problema con eso. Entonces se pueden hacer tiras muy largas y controlar todas. Bien, acá pregunta Bernardo la diferencia entre el B y el 12. La única diferencia que tienen es la disponibilidad esta de conectar BSC y BDD. Una es para la alimentación del LED y la otra es para la alimentación del micro. Pero manejan la misma tensión, o sea que si tenemos uno de estos, van a estar conectados probablemente a los dos a la fuente de 5 voltios. Y el B ya trae todo resumido en uno solo. Esa, a ver, bien. Esa, esto hasta acá respecto al hardware. Bueno, ¿cómo manejar estos 1 y 0 que va a manejar ese microcontrolador? Lo hace en una transmisión por serie, o sea, los datos por serie y con un cierto intervalo de tiempo entre cada uno para poder, para poder interpretar. Todo eso, claramente, si tuviéramos que hacerlo nosotros, sería muy laborioso. Por suerte ya viene una librería que es del fabricante de estas tiras de LED, que es de Adafruit, neopixel.h, que es la librería que va a manejar estas tiras. Entonces, como vimos anteriormente, cuando usábamos una librería, al principio de cada programa escribimos esta sentencia que es que es include, y de esta forma incluiríamos la librería. Cuando si utilizamos esto en el Arduino, en la placa, digamos con el IDE de Arduino, para programarlo tenemos que descargar esta librería e instalarla en nuestra PC para que se pueda utilizar. Bien, entonces, para trabajar con estas tiras, lo que vamos a hacer es, primero de todo, incluir la librería. Entonces, una vez que tenemos la librería, lo que vamos a hacer es crear un objeto, que en este caso, con una sentencia como la que está acá abajo, que en este caso vamos a llamarla tira. Entonces, ahí estaríamos creando un objeto que se llama tira, del tipo Adafruit-neopixel, y a ese objeto lo vamos a inicializar de esta forma. Escribimos Adafruit-neopixel y a esta función necesita 4 parámetros. Esos 4 parámetros son los siguientes. El primero indica la cantidad de píxeles que tiene la tira. Por ejemplo, en este caso tiene 4. ¿Sí? Entonces, el primero, cantidad de píxeles. El segundo parámetro es a dónde voy a conectar el DIN en la placa de Arduino. Entonces, por ejemplo, en este caso, si dice 2, va conectado al pin 2 digital. Y el tercero es una suma de dos parámetros que va a depende de la velocidad de los datos. Siempre utilizamos esta suma de neo-grb más neo KHZ800. ¿Sí? Con eso va a funcionar bien. Entonces, de esta forma, lo que vamos a hacer es crear el objeto que en este caso vamos a llamar tira, por ejemplo, y voy a poder después con el objeto tira punto, y ahí voy a poder utilizar todas las funciones que tiene la librería de Adafruit. Vamos a crear un objeto por cada tira que tengamos conectado. O sea, por ejemplo, yo puedo tener esta tira de 4, pero si tengo dos de estas y quiero trabajarlas de forma separada, voy a poder crear, no sé, un objeto que se llame tira 1 y conecto en el pin 2, por ejemplo, la tira 1 y creo un objeto con la misma sentencia pero que diga tira 2, y voy a cambiar acá en el número de pin que está conectado, por ejemplo el pin 3,
Entonces con la salida 3 manejo una tira o manejo la otra. O si tengo dos tiras de 4, puedo conectar una al lado de la otra, hago el puente entre la salida de esta y la entrada de la otra, hago el puente de 5 voltios, hago el puente de GND y cuando declaro, en vez de declarar de 4, declaro como 8. Entonces ahí tengo dos tiras conectadas uno al lado de otro. ¿Sí? Bueno, entonces hasta acá tenemos cómo crear el objeto. En este caso, como son solamente 4 LEDs, vamos a conectarlo directo a la placa Arduino para hacer las pruebas y podemos conectarlo al pin 2 para transmitir los datos. ¿Sí? Vamos a hacer esta conexión en el Arduino. A ver, ¿qué dice? A ver, un compañero acá nos pregunta, ¿se puede quemar o cortar la información que se transmite entre LED? Sí, si un LED se quema, se corta, digamos, la información porque eh, el modo de que trabaja esto es un LED transmite al de al lado. En caso de que se queme, eh, depende cómo sea la placa, se podría cortar, digamos, la placa donde está quemado el LED y hacer el puente entre la salida del último y la entrada del siguiente. Si en la vida real vienen con unas líneas de puntos, que es donde se puede llegar a cortar la placa para utilizar los que hagan falta. Por lo general vienen de 4, de 8, de uno solo, hay muchos motivos. ¿Qué dice? Sí, puede ser que sea un capacitor, no sé qué, o una resistencia, no sé qué componente es. La tira ya viene armado, digamos, y solamente nosotros trabajamos con las entradas. Bien, entonces vamos a ir al Tinkercad y vamos a dibujar un circuito, vamos a armar un circuito como este. Bien, estamos acá en el Tinkercad, vamos a tener vamos a dejarlo de lado por ahora. Si buscamos en la parte de componentes, en todos, van a ver, hay una parte acá que tenemos en anillo, en tiras, tiras de 4, de 6, de 8, de 10, de 12, 16 y 20. Vamos a utilizar por ahora la de 4 y después vamos a ir probando las otras. Entonces, vamos a conectar GND a la referencia del Arduino. Vamos a conectar 5 voltios. Y el DIN vamos a conectar en el pin 2. Podemos utilizar cualquier pin digital, en este caso utilizaremos el 2. Ezequiel pregunta cómo borrar varios componentes. Creo que hay que ir borrando de a uno, o si no usar el método que dice Agustín Medina. Sí, es volver para atrás y crear uno nuevo, entonces ya empezabas con otro. A veces cuando vamos cambiando de tema, yo voy borrando porque reutilizo nomás el mismo archivo, y por la grabación también, pero se puede ir, por ahí a veces es mejor inclusive crear uno nuevo, entonces lo que conectamos antes del RGB
te queda guardado. Creo que no tiene un límite de cuántos archivos puedes tener, nosotros tenemos un montón y sigue funcionando. Bien, entonces hasta acá tenemos nuestra placa Arduino, alimentamos esto con 5 voltios GND y en el DIN conectamos el pin 2. ¿Sí? Vamos a pasarle ahora un código para probar y después vamos a ir analizando por parte todas las funciones para ir viendo qué hace. Entonces vamos a pegar este código. Bien, entonces fíjense, tenemos en esto vamos a crear un efecto de que se enciendan los LED de izquierda a derecha. Bueno, fíjense, primero empezamos, cuando empieza el código, tenemos esto que es importar la librería, que es adafruit-neopixel.h, ¿sí? Luego vamos a crear el objeto, en este caso se va a llamar tira, y ponemos adafruit-neopixel 8 no, porque es de 4, así que vamos a poner 4. Va a estar conectado en el pin 2 y esto lo ponemos así, neo grb más neo. Esto va a definir acá la velocidad que vamos a trabajar y el tipo de LED. Entonces, una vez que creamos el objeto tira, en el setup vamos a tener una función de la librería que se va a llamar begin. Entonces vamos a escribir tira.begin. Con esto inicializamos nuestro objeto. De la misma forma que utilizamos como el serial begin, bueno, acá vamos a tener que utilizar tira.begin. Luego tenemos una función que se llama show. ¿Qué hace? Nosotros cuando configuremos algo de de la de los LEDs, vamos a tener que utilizar la función show para mostrarla. Por ejemplo, nosotros vamos a decir que el primero prenda en verde, y una vez que configuramos eso, al poner show lo que hace es mandar el pulso de datos por el pin 2 para que la tira de LED reciba eso y lo ejecute. ¿Sí? Entonces vamos a hacer por medio de un bucle, vamos a hacer que se enciendan. Entonces vamos a utilizar en el loop otra función que se llama setBrightness, que lo que hace es controlar el brillo de los LEDs. Se puede ir de 0 a 255, en este caso con un brillo de 20 andan bastante bien. Y bueno, acá vamos a recorrer con un bucle for que va a ir del 0 al 7, por eso empieza en 0 y decimos que entre que i sea menor que 8. Y vamos a utilizar una función que se llama setPixelColor, en la cual le vamos a pasar el número de píxel, el número de LED, que va a arrancar en 0, y luego estos tres parámetros que están acá son los colores R, G y B. ¿Sí? Entonces en cada digamos, con esto, con setPixelColor, vamos a decir a este número de LED ponele este color en R, G y B. Entonces acá con el for lo que vamos a ir haciendo es ir variando la posición del LED, y cada vez que varía la posición vamos a mostrarlo, espera medio segundo y vuelve a hacerlo. Y luego con tira.clear, la función clear lo que hace es borrar digamos, apagar todos. Entonces hace un efecto como que vuelve a empezar. Vamos a ver esto rápidamente y luego repasamos bien todas las funciones.
Bueno, ahí en este caso vemos que empiezan a prender uno atrás de otro. ¿Sí? Esto era solamente para mostrarle, ahora vamos a repasar de vuelta qué hacía cada función. Esto era una primera muestra para que vean cómo se conecta. Fíjense que es mucho más simple, que puedo tener conectado mediante una sola salida del Arduino, tener, eh, tener funcionando 4 LEDs y puedo ir indicando qué color tiene que prender cada uno. Bien, ¿todos llegaron a hacer esta parte? Acá pregunta un compañero si el, el IDE de Arduino funciona como code completion. Eh, el IDE de Arduino por ahí lo que tiene es un poco más avanzado que el simulador. Te ayuda en algunas partes a escribir el código. No te lo completa, pero sí al menos te marca, te cambia los colores cuando es una palabra reservada o cuando declaras un tipo de variable. Solamente eso, no llega a escribirte. No sé si existe algún plugin. Excelente la pregunta de Daniel acá. ¿Por qué el for cuenta hasta 8? Primeramente el ejemplo estaba preparado para 8 LEDs, pero después pusimos 4, entonces quedó mal ahí debería contar hasta de 0 a 3 nomás para aprender estos 4 LEDs. Viene, viene ahí Daniel la observación. Ahora el próximo ejemplo que le querías mostrar era eso, de cómo, de cómo, de cómo podemos agrandar esto. Bien, entonces, a ver, vamos a avanzar un poquito más. Encendemos los LED, esto fue lo que hicimos recién. Y vamos a repasar un poco de cómo fue ese algoritmo, digamos, para que se entienda mejor. Entonces, el programa en general hacía esto. Empieza, empieza con el, empieza por el inicio y lo que hace primero es, a ver, busco el puntero láser, acá. Empezamos acá por la izquierda. Tenemos el inicio, lo primero que hace es incluir la librería, luego creamos el objeto. Una vez que creamos el objeto lo inicializamos con la función que habíamos visto. Eh, Luego seteamos el brillo y luego recorremos la tira de LED con el for, asignando a cada LED un set pixel color y mostrándolo. Y por último apago la tira de LED para que se vea el cambio. Y esto, como está dentro del loop, esta parte lo vuelvo a hacer. Esta parte de cómo recorrer la tira está explicado acá a la derecha. Lo hace con un for. Entonces dice, desde i igual a 0. Mientras que i sea menor a 8, setea el LED i, que empieza en 0 y va a ir subiendo. Lo muestra, espera, incrementa el contador y vuelve. En este caso dice 8, pero podría ser 4, digamos. Entonces, de esta forma, hace que vaya cambiando el i para ir seteando los distintos LEDs. Senti- Esto puede ser una función, esto lo podemos poner en una función aparte, que tenga ya un for hecho, por ejemplo, y nosotros le pasemos en qué pin está conectado la tira de LEDs y cuántos LED tiene, y adentro puede hacer solo el for y ejecutarnos una animación. Esto acá ya van viendo que a medida que vamos teniendo más herramientas, se pueden ir creando cosas más complejas.
Bien, entonces las funciones importantes que vimos hasta ahora son estas. Eh, Tenemos la función begin, que siempre va al nombre del objeto, punto, y la función, que con esta inicializamos el objeto. Se hace una sola vez. Después también tenemos el set brightness, que lo que hace es controlar el brillo, que como parámetro recibe un valor entre 0 y 255, que se puede hacer una sola vez al principio, o si queremos controlar el brillo más adelante en el programa también lo podemos ir variando. Ese brillo puede variar con lo que sea, puede tener un potenciómetro, puede tener un valor de un sensor, pueden haber muchas formas de variarlo, siempre que esté entre 0 y 255. Luego tenemos la función que más se usa por ahí, es la set pixel color, que eh, lo que lo que hace es configurar en una posición un color RGB. En este caso estamos utilizando LEDs que son RGB. Hay otros LEDs que son un poquito más avanzados que son RGBW, que tienen un cuarto LED que también prende blanco, eh, bueno, que esta librería también está preparada para esos, que en caso de utilizarlo se agrega un parámetro más. Pero bueno, en este caso nosotros estamos utilizando solamente RGB, así que son estos tres. Luego la función .show lo que hace es hacer visible lo que configuramos con el set pixel, y la función clear lo que hace es apagar los LEDs apagar toda la tira de LEDs. En caso que por ejemplo yo quiero apagar uno solo en particular, lo que tengo que hacer es indicar con un set pixel color la posición y mandarle 0, 0 y 0. Entonces ahí podría apagar uno solo. Pero clear lo que hace es me apaga todos. Bien, acá Enrique me pregunta si se puede hacer que vaya cambiando de colores a medida que avanza. Sí, ahí lo que tenés que hacer, fíjate que en nuestro ejemplo, lo único que hicimos nosotros es con el set pixel color modificarle posición y estos estaban fijos. Lo que podés ir haciendo ahí es que a medida que avanza, si querés cambiar los colores, que vayan cambiando los colores de R, G y B. Nosotros por ahí a veces mostramos los ejemplos más básicos, pero todos son extensibles, digamos, a la función que le quiere dar cada uno. Siempre en estas funciones están hechas para que estos valores que nosotros ponemos a veces a mano, por así decirlo, pueden ser variables o pueden venir de otros lados para ir modificando el programa. Bien, ¿se entendió hasta acá? Exacto, ahí como dice Hugo, se podría hacer con un for anidado para que vaya cambiando. También pueden ir creando, o sea, uno puede probar a hacer alguna animación y luego eso poner dentro de una función para ir llamando cada vez que necesitamos que haga la animación o pasarle algún tipo de valor. Bien, La idea es que vayan probando desde lo más básico a empezar a complejizarlo. Las herramientas que tienen hasta ahora ya les permiten hacer infinidad de proyectos. Pueden crear la función que cambie en color, pueden crear otra función que haga que avance y pueden ir llamándolas a una, a la otra, a la que necesiten, y está muy bueno que trabajen con funciones, se dan cuenta que pueden reutilizar funciones de otro lado, pueden ir probando si la función funciona bien y luego agregarla a un proyecto, pueden ir extendiéndolas y haciendo cada vez más complejas las cosas. Así que bueno, tienen las funciones, saben cómo manejar el bucle for, el bucle while, el do while. Tienen ya varios sensores que ya conocen, tienen las tiras de LEDs, tienen las pantallas LCD, tienen como muchas cosas, tienen potenciómetros. Todo eso lo pueden utilizar para el proyecto que quieran. Vamos a ver ahora vamos a ver ahora cómo conectamos 8 tiras, así aprovechan 8 LEDs
dos tiras para lograr 8 LEDs. Bien, vamos a volver al Tinkercad. Y lo que les quería mostrar acá es que, por ejemplo, como les decía al principio, que tenemos una tira de 4 y queremos conectar 8. Entonces lo que hacemos es poner una tira al lado y fíjense que entre una tira y la otra, si la ponemos una al lado de otra, nos queda que la salida de este coincide con la entrada de acá. Entonces simplemente vamos haciendo puentes y podremos conectar esos 8. Si queremos una más, por ejemplo, conectamos acá al lado y tendríamos 12. Pero ¿qué pasa acá? Si queremos prender los 12 juntos, ya la corriente del Arduino va a estar comprometida. Entonces lo que podemos hacer es utilizar una alimentación externa. Vamos a buscar una fuente, suministro de energía, en la cual lo vamos a colocar a 5 voltios y vamos a conectar el negativo de la fuente, vamos a conectar al negativo del Arduino. Acá tenemos un pin de GND. Y el positivo vamos a conectarlo al principio de la tira de LEDs. Vamos a borrar este. Entonces fíjense que queda alimentada nuestra tira de LEDs por medio de la fuente, y con esta conexión de la fuente al GND de acá y la tira de LEDs conectada al GND, estamos referenciando las dos masas, digamos, de la fuente. También este podría estar conectado, si por ahí les queda más claro, conectado acá. Entonces alimentamos la tira de LEDs, pero siempre vinculando el GND con nuestra placa Arduino. Entonces en este caso ahora tenemos 4, 8 y 12. Entonces, para trabajar con estos 12 LEDs, lo que tenemos que hacer es, si vamos a nuestro código, cuando inicializamos nuestro objeto, en vez de indicar que son 4, ahora son 12. Y conectados al pin 2. Y en el for, en vez de recorrer hasta 8, vamos a hacerle recorrer hasta 12. Que para indicar cada uno empieza en el 0 y el último sería el 11. Por eso ponemos solamente menor. Y si inicializamos la simulación, ahí deberíamos ver que maneja todos los LEDs completos. ¿Sí? De esta misma forma, o sea, estos están en tiras. También, por ejemplo, podemos cambiar y vienen unos que están en anillo, que se pueden usar para por ejemplo, a ver, tenemos acá uno justo de 12, pero que viene en anillo, que entre uno y otro son equivalentes, son la misma cantidad de LEDs, solo que vienen soldados de otra forma. Entonces, si queremos utilizar uno de estos, fíjense que si lo vemos de cerca, acá tienen el power, GND, el int y el out. Trabaja de la misma forma que los que están abajo. Si queremos utilizar este, por ejemplo, vamos a conectar el pin 2 a la entrada de datos de este. El GND vamos a conectar a la fuente. Y el power 5 voltios vamos a conectar aquí. A ver, este es en negro y este es en rojo.
Fíjense que si ejecutamos nuestro programa va a trabajar de la misma forma, solo que crea una animación distinta porque bueno, están los LED en círculo. Y así tienen un montón de... Acá tenemos tiras de 6 de 8 hasta 20. Fíjense también que el consumo va variando a medida que se van encendiendo todos. Bien, ¿se entendió hasta acá? Ven que tienen como un programa base y en base a ese pueden seguir modificando. Tienen una tabla en donde se explica qué hace cada función, cada método dentro del objeto y pueden hacer muchísimas cosas más. ¿Sí? ¿Hasta acá todos pudieron seguir la clase o queda alguna duda? Bien, si estamos todos bien, vamos a hacer ahora un ejemplo que es un poquito, que es muy similar a este, pero es un poquito más complejo, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es encender los LED de izquierda a derecha de color azul y luego encender de derecha a izquierda con el color rojo, como una barra que va y que viene de una forma. Es una animación que se nos ocurrió, pero pueden hacer animaciones de lo que quieran, pueden hacer que se empiecen a aprender desde el medio, pueden hacer que se prendan salteando uno, como ustedes quieran, eso va a quedar a su criterio, digamos, e imaginación. Bien, para esto vamos de nuevo al Tinkercad, ¿sí? Y el programa que nosotros les vamos a pasar está creado para 8 LEDs, si no me equivoco, pero lo podemos modificar y utilizar para 12 si queremos. Está para 4. Bien, lo vamos a modificar. Bien, copiamos este código. Y lo pegamos en nuestro simulador, ¿sí? Lo que yo voy a hacer es voy a comentarlo. Bien, y voy a pegar acá este código, ¿sí? Este código es muy similar al que vimos antes. Lo que va a hacer es recorrerlo hacia un lado encendiéndolo como hicimos antes y luego lo que va a hacer es recorrerlo al revés. La principal diferencia es que en vez de utilizar el I++, voy a utilizar el I menos menos para recorrerlo hacia el otro lado, ¿sí? Bien, este lo tenemos hecho para 4 LEDs. Lo que vamos a hacer es utilizarlo para 12. ¿Sí? Y luego vamos a hacer este mismo cambio en nuestro for. Acuérdense que tenemos dos for. ¿Qué pasa? Si nosotros hubiésemos hecho, por ejemplo, una función a la que llamábamos para hacer esto, podría haber sido un parámetro de entrada la longitud de la tira. Y entonces se nos modificaba automáticamente este valor si la programábamos de una forma coherente en nuestra función, ¿sí? Por eso es muy bueno utilizar funciones que reciban parámetros para poder reutilizarlas. Bien. De nuevo, esto lo que hace es incluye la librería, nos quedó en la línea 5. Luego en la línea 15 declaramos nuestro objeto que lo llamamos tira, porque hace referencia a una tira de LEDs y no somos muy originales para ponerle otro nombre. Luego en void setup inicializamos nuestro objeto
Y este show acá está simplemente para mostrarle que no hace nada, no muestra nada a menos que nosotros hayamos seteado un píxel. Lo podríamos sacar, pero lo dejamos. Entonces lo arreglamos acá, que en la línea 22 nos quedaron los paréntesis mal. Luego seguimos recorriendo, empieza nuestro void loop, seteamos el brillo, empezamos nuestro for, hacemos todo el recorrido seteándolo en azul. Luego tenemos el tira show, que lo arreglamos en la línea 2930. Esperamos 500 milisegundos y luego hacemos lo mismo recorriendo de derecha a izquierda, o sea, arrancando en 12 y terminando. En la línea 36 volvemos a corregir el tira show, esperamos y luego se repite lo mismo. Iniciamos nuestra simulación. Acá lo está haciendo en el círculo. Y ahora va de un lado hacia el otro. ¿Podemos ir cambiándole los valores? Sí, podemos agregarle, por ejemplo, que encienda en otro color. Ven, ahí está encendiendo en un verde azulado. Podemos hacerlo que encienda del color que nosotros querramos con esta matriz y con estas RGBs. Bien, ¿alguien tiene alguna consulta por acá sobre este tema? Profe, ¿cuál es la función de tira show? Tira show lo que hace es mostrar que se hizo ese cambio, ¿sí? Si yo, por ejemplo, lo comento acá, tengo el tira show acá, ¿sí? Si yo lo comento, fíjense que no se va a mostrar lo que está pasando ahí. Va a mostrar solamente lo que pasa en el segundo for. Y después lo muestra. Cuando yo pongo tira show es como que le dice mostrar lo que yo escribí en ese lugar. ¿Se entiende? Es como ¿vieron esos programas que hacen concursos que anotan la nota en un papel? Bueno, cuando le dicen tira show es como que lo dan vuelta y muestran qué tienen anotado en ese papel. Antes lo escriben, ya tiene escrito. ¿Esto me sirve para qué? Porque yo puedo querer configurar varios píxeles y recién mostrarlo. O sea, configuro un montón de LEDs y después le digo, mostrame esto. Para que no haya ningún delay en el momento de mostrarlo. Bien, ¿hay alguna otra duda de cómo utilizar esto? Acá la compañera Tania nos consulta, ¿cómo era que se entendía al for? Porque la última tira de lo que puse en la anterior no me enciende, o sea, en el ejercicio anterior. No entiendo bien la pregunta. El for lo que vamos haciendo es ir cambiando la variable i, que es con la que voy recorriendo el valor, el LED. Si querés pasarnos el código que estás usando o compartirnos tu pantalla y lo podemos ver. Ah, bien, ya entendí la compañera, cambiamos la cantidad de LEDs, ¿sí? Por eso lo que yo les decía es que si creásemos una función, puede ser el valor que nosotros ponemos acá del 12, en este caso, si fuesen más LEDs, lo podemos poner con 24. Y podemos crear nuestras propias funciones o también investigando, siempre hay más funciones dentro de los objetos que nosotros damos y las librerías. Nosotros les explicamos las que son sencillas y útiles y que les dan mucho potencial. Hay otras que también las pueden crear ustedes, que ya vienen prefabricadas y para que puedan entenderlas. Y podríamos dar 7 clases si queremos de LEDs y hacer un montón de cosas, pero con lo que ustedes saben les damos todas las herramientas que ustedes ya tienen, se pueden poner a hacer todo, digamos.
pero por los tiempos acotados que tenemos les vamos mostrando lo básico y ustedes lo demás lo pueden seguir explorando. Y aparte para no abrumarlos en estas 3 horas que damos la clase. Bien, ¿hay alguna otra consulta? Bien, entonces, en esta clase estuvimos viendo los sensores de proximidad, vimos cómo medimos el tiempo con la función pulse-in, vimos los LEDs RGBs, cómo configurarlos, cómo conectarlos a las salidas PWM, vimos también las tiras de LEDs o círculos de LED, matrices de LED que pueden manejar así, enumeradas. Bien. Estas tiras normalmente, ¿viste?, las venden con un control, sin el control. Comprarlas sin el control suele salir muchísimo más barato y pueden hacer ustedes los controles para controlar las tiras. Además, los controles de las tiras suelen salir carísimos y ustedes pueden darle muchísima más funcionalidad programándolas ustedes. O pueden vender controladores de tiras también, ¿no? Bien, entonces, vamos a explorar un poco una pregunta que suele ser muy común, que es ¿cuánto salen estos componentes que estuvimos viendo que siempre nos consultan? Ven, tenemos tiras RGBs, por ejemplo esto de un anillo de 16 LEDs rígido, sale 777 en un proveedor. Sí, hay otros que salen 2320. Hay otros que salen 859, va a depender del tamaño que tengan y del material y claramente del vendedor. Existen matrices de LEDs, ¿sí? Se manejan de la misma forma. Otros anillos más, ¿sí? Son cuartos de anillos para poder hacer anillos más grandes. Y ven que tenemos como una gran variedad de precios en esto. También se pueden comprar de a unos, una tira chiquita de LEDs como la que estábamos viendo, esta de 8 LEDs, están 256 pesos. Esta es la consulta que hicimos ayer en Mercado Libre. ¿Cuál? Esto, la pregunta que habían hecho hoy si era un capacitor, sí, sí, es un capacitor, me dice acá Maxi. Y acá tenemos cuánto sale cada LED en individual que los pueden ir conectando entre ellos. Fíjense que acá viene el WS2811 y si lo ven es muy similar a los que vimos ahora. Lo que hay que hacer cuando tenemos esto es buscar las características de cómo conectarlo y la lógica es la misma. Bien, después, entonces, ahora, los precios de otros componentes, los sensores que estuvimos viendo, yo le dije que acá se conseguían el HC SR04, están por debajo de los 300 pesos, hasta algunos los conseguís por 200, ¿sí? Que tiene 4 pines. Y si nosotros quisiéramos utilizar el que compramos online, el que utilizamos, digamos, en el Tinkercad para simular, es este. Y este es el precio en dólares. Y está con oferta. Sale $27. Así que bueno, está muchísimo más caro que el que nosotros podemos conseguir acá. Eso les queríamos contar. Bien, si por acá no hay más dudas, podemos ir cerrando. Les podemos comentar algunas cosas del proyecto final, que siempre es eh, una consulta recurrente. ¿Qué vamos a necesitar para el proyecto final? Que censen algo de afuera y que utilicen algún actuador. ¿Cuál puede ser el actuador? Pueden ser tiras, pueden ser la pantalla LCD, pueden encender LEDs RGB, lo que ustedes quieran. ¿Puede tener más de un actuador? Sí. Los sensores, ¿puede tener más de un sensor? Sí. ¿Qué otros actuadores vamos a ver? Vamos a ver motores la clase que viene. ¿Sí? Y si quieren ver alguna cosita, nos escriben antes del miércoles, así lo podemos agregar a la clase, de lo que esté en el Tinkercad. ¿Sí? Pueden, como sensor, ¿puede ser un potenciómetro? Sí.
Pueden ser pulsadores, sí, tienen que tener una interacción desde el afuera hacia su Arduino y del Arduino mostrar algo. Ese es el requisito básico. ¿Qué nos van a tener que presentar a nosotros? Bueno, la simulación funcionando, el diagrama de flujo de cómo es, puede que esté desglosado en varios diagramas como les mostramos hoy, ¿sí? La simulación andando, el diagrama de flujo, el código y una breve explicación de qué es lo que quieren hacer. Decir, por ejemplo, diseñé un dispositivo que mide la temperatura y muestra tal cosa. Lo quieren hacer más extenso y contarnos más de su proyecto, por qué lo hacen y todo, qué es lo que quieren lograr, viene genial. Pero lo básico, lo mínimo que necesitan para aprobar el curso es esto, mostrarnos que pueden armar con todo lo que vimos esto, algo que sense y que tome una acción y que tome la decisión el Arduino sobre eso. ¿Sí? Profe, ¿qué tipo de proyecto puede ser como trabajo final? Alguno como ejemplo. Puede ser, por ejemplo, un sensor de estacionamiento. ¿Sí? Por ejemplo, conectan 3 sensores de proximidad para poder cubrir todo el arco y que en una pantalla nos vaya mostrando la distancia a la que está. O con unos LEDs pueden ir parpadeando más fuerte. Por ejemplo, puede ser un sensor de temperatura y que nos muestre en una pantalla LCD qué temperatura hace. Puede ser algún luxómetro, pueden hacer que suene una alarma, podemos mostrarle cómo utilizar un buzzer, que son los que hacen las alarmitas. Todos esos pueden ser proyectos finales, los que se les ocurra a ustedes, ¿sí? Puede ser algo que sea un sensor de proximidad y cuando te acercas acciona un motor y ese motor después suponemos que es que te está tirando alcohol en gel en las manos, ¿sí? Eso también es o algo que cuando vos te acerques, un sensor de proximidad que cuando vos te acerques te mida algo, ¿sí? No, no, la presentación nosotros es el primero. Para ese día, o sea, les puede pasar que sigan teniendo, o sea, para ese día la idea es que lo mostremos en clases, nos pueden ir haciendo consultas de lo que quieran. Les vamos a pasar ahora un formulario donde se anotan quiénes van a ser el grupo y traten de que si son varios sea un proyecto un poquito más grande, ¿no? Si es en individual puede ser un poquito más sencillo, y la idea es que traten de poner en práctica lo que vieron acá. Si tienen dudas, nosotros vamos a tratar de responder lo más rápido posible. Pero fue una consulta, disculpen que no tenga mucho que ver con la clase, pero fuentes Step Down y Step Nav están incluidas en el programa. Al principio en las primeras clases vimos un poco sobre las fuentes, sobre cómo elegir una, pero no el método de funcionamiento interno de esa electrónica. Acá Ezequiel y Paola preguntan si se puede hacer algo así. Ahí vamos a ver. ¡Wow! Bueno, chicos, de lo que hagan de la simulación, o bien nos van a compartir la simulación, o hacemos un videíto, vemos cómo podemos hacer, porque la idea es que la gente del polo la pueda ver los proyectos que se realizaron durante el curso. Bien, teclado matricial no tenemos para simularlos en el... ¿O sí? Ahora me fijo, me parece que no estaba en el Tinkercad. Si está, es un poco complejo. Otra cosa que les queríamos decir es, bueno, hoy les vamos a pasar lo de que nos quieran dejar los comentarios de la clase. Y también, em, bueno, hay sensores y cosas que no, que queríamos mostrarles que no están en el Tinkercad. Pero bueno, veremos si en algún momento se puede hacer alguna otro tipo de clase presencial y ver más cosas. Pero con esto que ustedes ya tienen, pueden armar muchísimas cosas. Déjenos las sugerencias en lo que necesiten, porque eso nos ayuda a mejorar las clases. Y fíjense de que... Bueno, Nelson, pero tenés el link del Google Drive.
Ahí está todo subido en el drive del curso, donde podés ver todo lo que tenemos y tenemos un foro. Si vieron, no sé si recepcionaron las consultas de ustedes, pero se creó un foro en el Wacuraría al que pueden acceder. Sí, así que bueno, estamos en contacto y dejen volar la imaginación. Cuanto más originales sean las cosas que ustedes quieran hacer, mejor. Estaría bueno no hacer algo repetido, por eso no les queremos decir, bueno, hagan este proyecto, sino que con todo lo que vieron piensen qué les puede solucionar a ustedes de las cosas que vimos, qué problema cotidiano, qué producto estaría bueno poder venderlo o lo que sea. En el apunte hay un ejemplo más de cómo utilizar los LEDs, las tiras de LEDs. Eh, Siempre el apunte trata de ser un poco más profundo para que puedan adentrarse y ver más cosas del y para que les quede, tal vez no llegan con el tiempo a hacer todo ahora, pero ya les quedan esos apuntes para seguir profundizando en Arduino. La presentación del trabajo es el 1 de agosto, ¿sí? Ya pueden empezar a hacer consultas, a plantearlo, a ver cómo van a ser sus grupos y todo, y qué quieren resolver. Nos quedan 3 clases más. Nos queda la clase del 11, la clase del 18 y la clase del 25. En esas clases vamos a seguir dando más sensores y actuadores, ¿sí? Pero si ya quieren empezar a pensar algo con lo que vamos a hacer ahora les podemos subir, si no, en el foro que tenemos del grupo del Drive, qué sensores y actuadores vamos a ver para que puedan plantear ya su proyecto con eso. Bien. Ah, no, no nos despedimos hasta el 1 de agosto. Dice, Fede dice, es para el sábado que viene la presentación, me refería a lo del proyecto. Ah, yo pensé que decía las presentaciones de lo que... Bien, no, 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 la presentación va a ser el 1 de agosto. La clase que viene vamos a ver los motores. Presentación, pensé que se Sí. refería Bien, chicos, con esto nos despedimos. Les agradecemos por estar acá presentes siempre. Y cualquier consulta, no se olviden, se comunican con nosotros por mails. Todas sus opiniones sobre cómo les dimos el curso siempre ayudan un montón. Así que les dejamos el link para las opiniones en el chat. Y si también va a estar en la parte de abajo del video para los que estén viendo por YouTube.